Bueno, vamos a orar, ¿sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios, de que tú nos puedas hablar en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, comunica, Señor, en esta mañana tu palabra. Que sea, Señor, alimento, que sea, Señor, para que podamos seguir creciendo en ti. Y tú, Señor, Espíritu Santo de Dios, que nuestra lámpara, Señor, siempre esté encendida. Que podamos, Señor, depender totalmente de ti para todas las cosas. Y que tú nos sostengas, nos ayudes, Dios, a poder permanecer en ti, Padre amado, cada día. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos de que hay adversidad, hay situaciones, pero con tu palabra, Señor, podemos permanecer y recibir tu bendición, Señor, recibir el milagro que tanto esperamos todos, Señor. Y todo lo que ponemos delante de ti, Señor, que sea en tu voluntad y en tu tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 3, del 1 al 4. Cuando lo tengas, dices amén, por favor. Amén. ¿Lo tienes? Amén. Amén. ¿Sí? Solamente los versículos de Samuel, no lo pondré aquí en la presentación, para que Samuel sea nuestro texto central. Pero los demás los veremos aquí como la semana pasada. Amén. Mi asistente allá me ayudará a ponerlo. ¿Sí? Amén. Muy bien. Amén. Bueno, pues comenzamos. Señor, háblanos. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Los que conocen la historia de Samuel, es una historia preciosa, es una historia interesante, donde este niño crece en el templo y cómo Dios le usa. Pero hay un detalle en estas palabras que probablemente muchos de nosotros, yo era el primero, había pasado por alto. Y es que dice el versículo 3 que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La pregunta es la siguiente, ¿quién apagaba la lámpara para dormir? ¿Quién apagaba la lámpara? Segunda pregunta, ¿por qué se apagaba la lámpara? ¿Por qué debía de apagarse? Todos sabemos, y es donde vamos a entrar ahora en este tema, que el Antiguo Testamento tiene una representación de lo que había de venir. Así es. El tabernáculo, la iglesia, el sacrificio, Jesucristo, ¿sí? La lámpara tenía un significado, el aceite tenía un significado, ¿sí? Y el candelabro tenía un significado dentro del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué mandato había dado Dios sobre la lámpara? ¿Debía de apagarse la lámpara? ¿Por qué Elí apagaba la lámpara o dejaba que se apagase? Porque había un mandato para que la lámpara se mantuviera siempre, ¿cómo? Encendida. Pues vamos a verlo, Levítico 24. Ahí está el tema, mantén tu lámpara encendida. No tienes que buscarlo, te lo voy a poner aquí. Levítico 24, la próxima. Bueno, Levítico 24 no la tengo aquí, no está. Vamos a ver Levítico 24 del 1 al 4. Es que también ahí debemos de posarnos para que estudiemos. No lo voy a poner aquí porque me lo voy a llevar. Vamos a Levítico 24, perdón, mi asistente, ya... Las otras sí. Levítico 24 del 1 al 4, a ver cuál era el mandato de parte del Señor sobre la lámpara. Por eso el tema de hoy es mantén tu lámpara encendida, no la apagues. Levítico 24 del 1 al 4, ¿cuál era el mandato? Habló, ¿lo tienen todos? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas. ¿Cómo eran? Continuamente. Y dice,
fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Cómo era que tenía que estar la lámpara siempre? Encendida. ¿Por qué se apagaba la lámpara? Mientras el reinado de Elí como sacerdote. ¿Quién era el sacerdote en aquel entonces donde leímos? Elí. Y Samuel estaba ahí acostado y dice que él estaba ahí antes, hasta que se apagaran las lámparas. ¿Cuál es la comparación de las lámparas del Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Sabes qué es? La lámpara es ¿qué? La palabra de Dios. Salmo 119, ahora sí. Aquí lo tienen. Dice Salmo 119 desde el 100 al 106. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sigue? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y Dios había dado una orden de que la palabra nunca se apagara. Siempre tenía que estar encendida en este lugar. Una representación de lo que había de venir. Mateo 25, verso 1. Siguiente. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando ¿el qué? Sus lámparas salieron a recibir al esposo. La dirección correcta para encontrar a Jesucristo, ¿qué es? La palabra. ¿Cómo vas a llegar a Cristo si no es a través de la palabra? ¿Cómo las vírgenes que salieron en lo oscuro van a encontrarse con el novio si no saben a dónde van? La palabra es lumbrera mi camino. Es lo que me guía. Y Elí estaba dejando que la palabra o que la lámpara se apagara dentro del tabernáculo. La lámpara tiene que mantenerse ¿cómo? Por eso te digo en esta mañana, no dejes que tu lámpara se apague. Tiene que estar encendida. Proverbios 20, 27 también dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La palabra que entra y escudriña en lo más profundo. Según Hebreos, la siguiente, ¿qué es la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Que penetra como el espíritu hasta lo más profundo. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cómo podemos encontrarnos con el Señor? Manteniendo tu lámpara, ¿cómo? Encendida. Amén. Pero el versículo 2 de Levíticos, no te muevas de Levítico todavía porque vamos a ver esto de la palabra y de la lámpara, dice algo muy interesante. Dice el versículo 2, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado. ¿Qué tienen que traer? Aceite puro para que la lámpara se encienda. De olivas machacadas para hacer arder las lámparas, ¿cómo? Continuamente. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Quién mantiene la palabra dándole vida? El Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no han leído la palabra de Dios? ¿A todas han sido transformadas por ella? Políticos la leen, filósofos la leen. Pero ¿por qué la palabra no hace el efecto? Porque no dejan que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Nunca retornará vacía, pero el Espíritu Santo es la unción que le da a la palabra para que pueda penetrar tu corazón y el mío. Mateo 25, ahora del 1 al 4, ¿qué dice? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿no tomaron consigo qué? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Salieron con la palabra y salieron ¿con qué? Con el Espíritu. Porque la lámpara para arder, ¿qué necesita? El aceite. Por eso te digo en esta mañana, mantén tu lámpara encendida. No hagas como Elí, no dejes que se apague. Porque el dejar apagar la lámpara tiene consecuencias. Juan 14, 26, 27. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas, y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Quién les recordó esta a los discípulos? El Espíritu Santo. Él fue quien la inspiró. Él les recordaría todas las cosas para luego plasmarla, y hoy la tenemos aquí. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Qué interesante que cuando el Señor está hablando sobre lo que recordaríamos del Espíritu Santo, nos está hablando también sobre la paz y la tranquilidad. Una cosa está ligada a otra. Si no recuerdas la palabra de Dios en tu corazón, si no recuerdas lo que Dios ha hecho, cuando venga la tormenta en el mundo, no tendremos paz. Porque quiero decirte algo, el mundo da paz también. Ahí lo dice, yo no te doy la paz como el mundo te la da. Y probablemente estés tranquilo, pero no estás tranquilo porque estás recordando la palabra de Dios. Estás tranquilo porque el mundo te puede consolar y decirte todo está bien. Y todo irá bien, pero no es la paz que Jesucristo quiere para ti. Entonces el Espíritu Santo es el que conforta este versículo, no es tan aislado. La paz de Dios viene cuando recordamos todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y lo que Él nos ha dado. Por eso la lámpara no se puede. Amén, muy bien. Se oye muy bien. Amén. Versículo 3 y 4 de Levítico, no nos hemos ido todavía de ahí, vamos a ver la lámpara porque el Señor le dijo que tenía que arder continuamente. Versículo 3 y 4, dice, ¿dónde estaría esa lámpara? Dice, fuera del velo del testimonio estaría la lámpara. En el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y luego dice que estaría sobre, ¿dónde? ¿Dónde estaría? El candelero. Ahora le voy a explicar, no se preocupe. Limpio, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas. Delante de Jehová. Imagínense, sabemos lo que es el candelero, ¿verdad que sí? Para poner las velas, las lámparas encima de este lugar, apuntando hacia ahí. ¿Qué es el candelero en el Nuevo Testamento? Oh, a ver quién se gana un punto en Heyel. La iglesia. La iglesia. Sigue con el próximo versículo. Apocalipsis. Este vamos a leerlo porque es bien largo. Apocalipsis 1 del 13 al 20. Vamos para allá. Apocalipsis 1 del 13 al 20. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos, dice, y en medio de los siete candeleros, ¿en medio de qué? De los 7 candeleros, dice Juan, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, refiriéndose a Jesucristo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es?
La palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Candelero, representación de la iglesia. Escribe la iglesia, ahí están en las 7 iglesias, en las 7 cartas, la representación de cómo son prácticamente todas las iglesias y lo que el Señor tiene contra cada una para que sea restaurada. No sé si usted lo ha podido entender, pero comienza primero, ¿por quién? Diciéndole el Señor, la lámpara está encendida, tiene que tener aceite. ¿Y sobre quién tiene que estar? Sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Amén. La iglesia es alumbrada ¿por quién? Por la palabra y por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia de que Elí dejaba que todas las noches se apagara. ¿Cómo se alumbraba este lugar si la presencia de Dios, si lo que Dios se había dicho que representaba su presencia en aquel lugar no estaba? Así la iglesia tiene que permanecer con su lámpara encendida. Aleluya. Volvemos a primera de Samuel. Ahora no te vayas, quiero decirte algo importante. Si te das cuenta, hay algo precioso. ¿Sabes quiénes machacaban el aceite? ¿Quiénes eran? En lo que leímos en Levítico 24. ¿Quién lo hacía? Léelo si quiere. Versículo 2. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado. ¿Qué traían? Aceite puro. ¿Lo traía el sacerdote? ¿Quién lo traía? El pueblo. El pueblo traía y llevaba, y juntos hacemos que la palabra y que el poder de Dios suceda dentro de la iglesia. El sacerdote en el versículo 3, ¿sabe qué hacía? Dice, fuera del velo del testimonio, en el lugar del tabernáculo de reunión, las dispondrás Aarón desde la mañana, desde la tarde hasta la mañana. La responsabilidad de aquel que estaba para servir era vigilar o darse cuenta de que las lámparas estuvieran encendidas. Su responsabilidad. Pero quien traía el aceite, la unción para que se mantuvieran encendidas es el pueblo, la iglesia. Tú y yo hacemos de que el pueblo, de que la presencia de Dios se mueva en este lugar y su iglesia esté encendida. Hermano, tu oración, quiero decirte, es importante, muy importante. Es el aceite que mantiene esta iglesia. Es el aceite que mantiene la iglesia en general. La iglesia en todas partes. Tu unción, tu oración, lo que traes de parte de Dios. Nunca menosprecies lo que Dios te ha dado. Nunca pienses que no importa. Cada uno tenía que traer, machacar, trabajar en su casa lo que traía al templo. Trabajamos en casa, oramos en casa y venimos al templo a adorarle con lo que el Señor nos ha dado. Traemos esa unción, ese aceite del Espíritu Santo. Amén. Volvamos entonces a 1 de Samuel 3:3. ¿Lo tienes? Amén. A ver, tengo separado por aquí. Leemos nuevamente el verso 3 y el 4. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí en ese lugar, y te voy a explicar ahora más adelante dónde se encontraba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, qué pena que la lámpara se apagaba en aquel lugar. Jehová entonces llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Mira,
La lámpara debía ser puesta del lado del tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda que lo leímos? En el día, en la mañana, el sacerdote iba a eso. Y luego se tomaba y se colocaba en el lugar santo para alumbrar. Era el sacerdote quien hacía este trabajo todos los días. Mantener el aceite, la lámpara, del lado del pueblo para que tuviera ese simbolismo de lo que era la presencia de Dios, de lo que había de venir. Y luego al final del día, cuando el pueblo se marchaba, entraba el sacerdote al lugar santísimo, vigilaba de que estuviera bien, todas tienen aceite, y las ponía dentro en el lugar santísimo, para que alumbraran también el lugar santo. Lo que sucede cuando Jesucristo muere es que se rasga el velo y está diciendo, ya no hace falta, ya no hay lugar santo, ya no hay lugar santísimo. Ya el aceite está en todas partes. La lámpara está aquí y está allá. No hay que moverla y no necesitamos un sacerdote que vaya a moverla porque Jesucristo ha rasgado el velo. Hay acceso, ya no se necesita ningún sacerdote. Y si quieres entenderlo más, puedes luego leerte Hebreos a partir del capítulo, Hebreos 1 hasta el 10, y te habla de todo lo que es la analogía del sacerdocio hoy en Jesucristo. No hace falta que nadie la mueva, porque la presencia de Dios ya habitaba directamente, va a habitar en tu vida y en mi vida. Pero hasta ese entonces, ¿qué pasaba en la vida de Elí? Que él dejaba que la lámpara se apagara. ¿Puedes poner, a ver, unas imágenes que tengo? Aquí tenemos, no sé si lo puedes ver, ¿qué es esto? La iglesia. Representación, el candelabro. ¿Sigue? La próxima imagen. ¿Qué es esto? La lámpara. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está detrás? La palabra. La lámpara es ¿qué? ¿Se entiende? ¿Y cómo se llena la lámpara? Con el aceite de la unción. ¿Y quién está en el medio de todo esto? En medio de los 7 candelabros. ¿Qué es? La iglesia. La iglesia. No se me líen. Jesucristo está en medio de la iglesia. Todo esto lo recibe aquí. ¿Sí? ¿Y quién está en medio de la iglesia? Jesucristo. Lo que viste son las 7 estrellas en mi mano. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesucristo en medio de ella. Amén. Nunca permita lo que sucede en Apocalipsis 3:21, que lo sacan a Jesús y Él tiene que tocar para que le dejen entrar. Tiene que estar siempre en el medio. ¿Sí? Lo mencionamos la semana pasada. Aleluya. El aceite lo traía el pueblo. ¿Qué sucede entonces cuando esto se apaga? ¿Se apaga por qué se apaga? Porque no hay. Nadie le echa. ¿Y qué pasa con la iglesia? Está en tinieblas. La iglesia está en tinieblas. Imagínese usted a Jesucristo en medio de los candelabros, apagados todos. Él es el sacerdote y Él es quien enciende para que se mantengan encendidas. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos que las lámparas se apaguen? Esta es la parte, aquella era la parte teológica, esta es la parte dolorosa de lo que le sucedió a Elí. Por eso te digo en esta mañana, no dejes que tu lámpara se apague. Quiero que veamos la vida de Elí, veamos 5 puntos que sucedieron en su vida por dejar que la lámpara se apagara. Primer punto, ¿lo tienes ahí? A ver. Se pierde el discernimiento espiritual. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel 1, desde el 9 al 17. ¿Lo tienes? Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí está delante de una mujer que tiene una situación y está derramando su corazón delante del Señor. ¿Qué había pasado con Elí que no pudo darse cuenta de que esta mujer estaba orando y no estaba borracha? Había perdido el discernimiento espiritual. Ve a una gente orando, digiere tu vino, eres un borracho. Una gente que está llorando amargamente por su situación. Y este hombre cree que esta mujer está borracha. Pensaba probablemente que ya la situación general de todo el pueblo había invadido a todo el mundo. No todo el mundo es igual. Había quizá corrupción en el pueblo y pensaba: esta es otra más. Cada persona tiene su testimonio, tiene su vida. Cada persona hay que amarla y hay que tener cuidado. Si no tenemos una palabra muy certera de Dios, vayamos con cuidado. Mire, a veces no podemos impresionar por la apariencia. Puede ser que alguien esté bien y usted piensa que está mal. O puede ser lo contrario. Usted puede pensar que está mal, que está bien y está mal. Y eso me refiero en todos los sentidos. Pero el asunto está en que podamos ir delante del Señor. Quiero decirte algo. ¿Cuál fue la diferencia entre este Elí y el joven Samuel unos 20 o 30 años luego? Fue la misma. Fue la misma. Elí se dejó llevar por la apariencia y Samuel también cuando fue a ungir a David. Dice que vio uno alto y dijo: a este escogió Dios. Y Dios le dijo: no mires la apariencia porque yo miro el corazón. Ahora, ¿sabe usted cuál es la diferencia? De que a Samuel le habló Dios y le confirmó. A Elí le tuvo que confirmar la mujer y decirle: yo no estoy ebria, estoy orando al Señor. Usted se puede equivocar. No podemos equivocar porque somos humanos. El único que conocía todos los pensamientos, ¿quién era? Jesucristo. Y Él, sabiendo los pensamientos de los fariseos, etcétera y etcétera. No estamos para eso. Yo no quisiera, ¿Usted quisiera saberlo? Pues mire, yo le aconsejo que no. Porque eso es un problema serio. Solo Dios tenía la capacidad de hacer eso. Pero la diferencia está en que usted, si se equivoca, hay que ir a la presencia de Dios. Y eso fue lo que Samuel esperó. Samuel esperó la confirmación del Señor. ¿Por qué Elí no la esperó? Porque estaba viviendo ya una vida sin discernimiento, una vida natural. Había perdido otra cosa que te voy a poner aquí delante. La segunda cosa que perdemos cuando no encendemos nuestra lámpara, ¿sí la siguiente? Tienes en poco de donde Dios te ha sacado. Cuando ya dejamos que la lámpara, que la palabra, que el aceite, pues comenzamos a decir, bueno, como que el mundo, ¿qué hablan estos los cristianos? De que hay que comer. No. Y te olvidas de dónde Dios nos ha sacado, a ti y a mí. Quiero que vayas conmigo en el capítulo 2, el versículo 27. De ahí mismo de Samuel, no te preocupes que creo que no nos vamos a mover. ¿Lo tienes todo? ¿Lo tienen? Dice, y vino un varón de Dios a Elí, porque estaba tratando de llamar su atención, como hablábamos la semana pasada, de que quizás Elí pudiera volver a casa, de que pudiera reencontrarse nuevamente con el Señor. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar.
y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¡Wow! Dios le había dado algo especial a este hombre. Iban a ser sacerdotes perpetuamente. Y dice, como diciendo, pero ¿no te acuerdas de dónde te saqué? Que te saqué de Egipto. ¿No recuerdas? ¿Y sabes lo que te di? A ti, pudiéndoselo dar a otro pueblo, te lo di a ti. Por estatuto perpetuo. Dios nos ha llamado a nosotros sacerdotes, nación santa. Real sacerdocio, dice su palabra en Primera de Pedro capítulo 2. Eres un sacerdote de Dios y Dios te ha escogido. No podemos tomar por poco lo que Dios ha hecho, pero esto sucede, hermanos, cuando la lámpara se comienza a apagar. Elí, su lámpara estaba apagada y así estaba viendo las cosas como si nada. Bueno, como Saúl cuando vendió su primogenitura. Tercera cosa que sucede cuando nuestra lámpara se comienza a apagar. ¿Cuál es? La familia corre peligro. Y eso es doloroso, porque no solamente nos vamos nosotros, sino que conjuntamente la familia también con nosotros se puede perder. Versículos 37 al 17 del capítulo 2, versículos 23 al 25. Del 2, sí, del mismo 2, versículos 23 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le pregunta Elí a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Dice él, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fuerte, los hijos habían caído porque tenían un padre flojo. Le voy a hacer una pregunta, me pareció interesante, porque Elí dice, si pecas contra Dios, te juzgará Dios. Pero si pecas contra los hombres, te juzgarán los jueces. ¿Y quién era el juez? Elí. Elí era el juez. ¿Por qué se está poniendo como ejemplo donde él tenía que juzgarlo y ya está? Es como usted tratar de obviar o de alejar su responsabilidad. ¿Qué jueces? Si no hay más jueces, tú eres el juez. ¿A quién está diciendo que va a juzgar a tus hijos? Júzgalos tú. Bueno, echarle la responsabilidad a otro. ¿O qué esperaba Elí? Diciendo, bueno, quizás mañana me muero y le dejo este problema a otro que llegue. Digo yo. No lo sé. Pero el juez era Elí. Y era su responsabilidad juzgar a sus propios hijos. Y decirle, lo estás haciendo mal. Aunque a veces duele, hay que poner orden en la casa. Cuarta cosa que sucede cuando dejamos que la lámpara se apaga. Arrastramos o arrastras a otros con nuestro pecado, con nuestra frialdad, con nuestra vida. Versículos 13 al 17. Vaya conmigo ahí mismo del capítulo 2. ¿Lo tienes? Dice el versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía,
quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré, ¿cómo? Por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres que hacían menospreciaban las ¿qué? Las ofrendas de Jehová. ¿Están conmigo? ¿Se están durmiendo? ¿Tiene su lámpara encendida? Amén. Es ese mismo, no se me duerma. Mire, en resumen, el asunto era de que se tomaba aquel animal, se degollaba, se preparaba para el sacrificio. Había una parte que era de Jehová y otra parte de los sacerdotes. Pues estos muchachos, ¿qué hacían? Prepararon un gancho con 4 dientes. Y mientras todo estaba preparándose para ser quemado, ellos metían el gancho y todo lo que sacaban era de ellos. No había reverencia con el Señor. ¿Y sabes qué es lo peor? De que Él les decía, oye, está bien, está mal, pero déjame primero, por favor, darle las primicias al Señor. Deja que la grosura se queme, que era lo que el Señor pedía, que fuera olor grato. Y luego decía a la persona, coge lo que quieras, pero déjame darle la primicia al Señor. Y le decía, no, yo estoy primero. O me lo das o lo cojo por la fuerza. No era que lo tomaba, sino se ponían por encima de Dios. Y dice el versículo 17 entonces que los hombres, ¿qué sucedía? Menospreciaban la ofrenda. ¿Por qué? Porque habían 2 o 3 que le habían bajado la intención, la santidad a lo que era. Cuando hay gente que minimiza las cosas de Dios, el pueblo comienza también a minimizar las cosas. Y usted ve a veces en iglesia que se pierde la reverencia, se pierde todo porque los líderes, los responsables, así caminan. Y si usted ve que para mí hacer cualquier cosa no es nada, usted dice, bueno, pero el pastor lo hace. Y eso se comienza a mover y la gente comienza a bajar el nivel de reverencia y de santidad dentro de la iglesia. ¿Y qué sucedía con el pueblo? Que ya menospreciaban la ofrenda a Jehová. Le daba lo mismo. Era cualquier cosa. Porque aquellos que estaban para darle la importancia, la reverencia, decirle, dale a Jehová lo primero, lo que le toca, eran los que decían, yo estoy primero que Dios. Tremendo estos muchachos, y por eso arrastramos a veces a otros cuando nuestra lámpara se comienza a apagar, entendemos que estamos en lo correcto y comenzamos a arrastrar a otras personas. Cuando tú tienes tu lámpara encendida, pueden venir esto a decirte cosas y tu discernimiento espiritual, hay algo que se te enciende y te dice, aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque estás en luz. Y todo lo que viene a la luz es descubierto por la palabra. Está puesto ahí. Arrastramos a otros cuando nuestra lámpara se comienza a oscurecer. Quinta cosa que sucede cuando se pierde la sensibilidad por las cosas del Señor. Quizá algunas se pueden parecer un poco, pero quiero que usted lo vea a la luz de la vida de Elí, de lo que sucedió en su vida. Quiero que vayas conmigo ahora al capítulo 3 de Samuel, desde el 11 al 18. Luego de que Samuel, Dios le llama y él contesta, mira qué sucede con la vida de Samuel. Dice, y Jehová dijo a Samuel, capítulo 3, verso 11, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Eso es Dios hablándole a Samuel. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no le ha dicho nada. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Tremendo. No iba a haber sacrificio que hicieran, que pudiera expiar. ¿Sabe lo que es expiar? Expiar es cubrir el pecado. El pecado de Elí no se podía tapar con nada. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí.
Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubriereis palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, ¿qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien que le pareciera. ¿Usted se imagina? Usted tiene una sentencia de parte de Dios y usted dice a Dios que haga lo que quiera. Lo que bien le parezca a Dios, pues que lo haga. Él es Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Qué usted cree que hubiera pasado si Elí se hubiera arrepentido? ¿Lo hubiera perdonado Dios? Sí. Elí fue advertido 2 veces. La primera vez por el profeta que le dije, en donde leímos en el capítulo 2, diciéndole el pecado de sus hijos. No hizo nada. Y la segunda vez, vuelve otra vez Dios a hablarle a través de Samuel y al final dice a Dios que haga lo que quiera, lo que bien le parezca. Hemos perdido. Había perdido ya totalmente el rumbo del Señor. Su lámpara hacía tiempo que se había apagado. Y cuando esto sucede, nuestras vidas entran en todo esto. Quiero organizarlo. Creo que este es el orden en que lo encontré en la Biblia, pero te lo quiero organizar por si fuera un proceso del enemigo cuando se apaga tu lámpara, como Elí fue desconectándose. ¿Puedes poner la siguiente? A ver. Creo que lo primero, si lo pusiéramos en orden, sería esto, lo que le pasaría a Elí. Se pierde el discernimiento espiritual. Es lo primero. Usted comienza que no sabe hacia dónde va. No sabe porque no tiene Biblia. Y la Biblia es lo que le enseña hacia dónde moverse. Es lo primero. Usted ya no tiene discernimiento. Está tonto. Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabe. Está sin discernimiento. La segunda cosa sería, se pierde la sensibilidad por las cosas del Señor. Ya comienzas a menguar. No sabes hacia dónde ir y estás menos sensible para las cosas de Dios. Ya, bueno, todo es muy natural, todo es muy cuadrado, todo, o sea, no hay esa chispa del Espíritu, no hay palabra, ya no hay sensibilidad, te estás enfriando. Tercera cosa, comienzas entonces a llevar a otros contigo. Ya tienes la razón de lo que estás haciendo, pierdes la palabra, pierdes el discernimiento, estás frío y ahora necesitas caminar con otros. Necesitas quizás que otros te apoyen para sentirte bien. Te den la palmadita, no pasa nada, sigue así. Y está el consejo humano. Cuarta cosa, la familia comienza a correr peligro. Porque esto entonces llega a casa. Nuestros hijos lo ven, nuestros compañeros lo ven y comenzamos también a justificar en nuestros hogares también lo que somos. Y por última cosa, que es ya lo último que se pierde, tienes en poco de dónde nos ha sacado Dios. Y este fue el desastre de la vida de Elí. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque tenía la lámpara apagada. No había presencia del Señor en aquel lugar. Pero te tengo una buena noticia, que no quiero terminar la predicación. ¿Quieres escucharla? Quiero que vayas conmigo a capítulo 1, verso 3. Leemos desde el 1 hasta el 3. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos, ¿cuánto lo hacían? ¿Cuántos años? Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban, ¿quiénes estaban ahí? Ofni, ¿y quién? Y Fines, sacerdotes de Jehová. Óigame, todos los años subían a llevar sus ofrendas y adorar al Señor. ¿Y quiénes estaban ahí?
Ofni y Fines. No sé si usted lo ha pillado antes de que se lo diga, pero siempre hay un pueblo de Dios que aunque el otro está haciendo lo que está haciendo, se mantiene firme para adorar a Dios. Y ahí estaba Elcana con su mujer. Todos los años subían, aunque habían unos bandidos en el pueblo, no perdían la fe del Señor. No perdían la adoración al Señor. Porque otros lo estén haciendo mal, yo no lo voy a hacer mal. Yo le sirvo al Señor. Mi Dios me levantará. Era lo que decía Ana cada vez que iba. Verso 19 del capítulo 1. Después que usted leyó conmigo, ¿se acuerda que leímos lo que Ana estaba haciendo? Y que Elí la machacó y le dijo, mujer, digiere tu vino que estás borracha. ¿Sabe qué hizo Ana? ¿Sabe qué hizo? Léalo ahí conmigo, el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aleluya. En medio siempre, como le dijo el Señor a Elías, me he reservado, ¿cuánto? 7,000 profetas que no han doblado rodillas delante de Baal. Siempre hay un pueblo fiel. Siempre hay un pueblo que en medio de la dificultad tiene como su lámpara encendida. Ana la tenía encendida. Una adoradora. ¿Quieres saber cómo Ana la tenía encendida? ¿Quieres leer un poquito conmigo el capítulo 2, versículo 1? Y ya termino. Dice, y Ana oró y dijo después de aquel milagro que había hecho, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aleluya. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber, ¿quién es? Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Usted puede seguirlo leyendo, pero mi corazón se regocija en el Señor, no en aquellos que estaban ministrando. Amén. Así que quiero decirte en esta mañana, y espero que el Señor te haya hablado, mantén tu lámpara, ¿cómo? Encendida. Nunca dejes que se apague. Échale aceite. Échale aceite. Machaca las olivas, el aceite de la unción, y nunca dejes que la lámpara se apague. Quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Y damos gracias al Señor en esta mañana. Hay una canción de ese Magnificencia de Ana, me parece. No, hay uno que es de María. ¿Usted ha escuchado el de este? ¿No ha escuchado el de Ana? Es precioso también. Abra su Biblia. No lo voy a tocar, aunque lo pudiera hacer, pero no quiero, pero que se lo quiero enseñar. Abra su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Y terminamos cantándole como Ana después de tremendo milagro. Amén. Alguien que tenía su lámpara encendida. ¿Lo tienes? Dígame usted. Amén. ¿Lo tienes ahí? En Samuel capítulo 2. Dice, mi corazón se regocija en Jehová. En Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y el coro dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno
fuera de ti no hay refugio como nuestro Dios. Mi corazón se regocija en Jehová. Amén. Preciosa canción. Amén. Aleluya. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana.